Hermanos, es un gusto saludarles a través de este medio. Seguimos en tiempo de aislamiento social, seguimos en tiempo de pandemia. Diariamente en las noticias vemos que aumentan los muertos, aumentan los casos de contagiados. Entonces vemos que estamos pasando a nivel mundial por tiempos difíciles. Pero pienso que es aún en estos tiempos, aún más cuando el cristiano debería poner su confianza únicamente en Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Creo que es cuando más debemos depositar nuestra fe en Él y deleitarnos aún más en su palabra. El día de hoy vamos a estar meditando en el Salmo 2 y justamente vamos a hablar acerca de este tema, de la confianza que tiene el cristiano, aun a pesar de las circunstancias, de la confianza que nace realmente en quien hemos puesto nuestra fe, que es en Jesús. Este Salmo 2 es un salmo mesiánico, en otras palabras, habla de la profecía de Jesucristo, de lo que va a pasar más adelante, del reino de Cristo, de cómo es que su ira va a ser mostrada hacia los impíos, los que no le han reconocido como Señor y Salvador, y su gracia y favor para con todos aquellos que son sus hijos. Vamos a estar viendo brevemente este Salmo 2. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta pregunta está bien dicha. ¿Por qué los impíos hacen esto? La verdad que es algo absurdo, definitivamente, que alguien intente hacer o rebelarse en contra de Dios, sabiendo que Dios es un Dios omnisciente. No podemos escapar de Él. No podemos huir de Él como Jonás. No podemos escapar de Dios. Es algo absurdo. El versículo 2 y 3 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, los impíos quieren rebelarse en contra de la voluntad de Dios. No pueden estar sometidos a la voluntad de Dios. Va en contra de sus deseos, de su naturaleza. Va en contra. Quieren salir en medio de todo ello. Y para eso quisiera citar un comentario muy atinado en alusión a este verso que dice Carlos Spurgeon, para la cerviz sin la gracia, el yugo de Cristo es intolerable, pero para el pecador salvado es fácil y ligero, ¿no? Hay una diferencia bien marcada entre el creyente y el inconverso en ese sentido. La ley de Dios es una delicia para aquellos que hemos sido salvados. Y estamos en ese profundo crecimiento. Versículo 4 al 5 dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sí, definitivamente estos tres versos que acabamos de leer, comenzando con el 4, vemos que es prácticamente la misma expresión que se utiliza. Se reirá, se burlará. Dice dos veces y me lleva a pensar, como dice dos veces, que tal como lo vimos en Génesis con el sueño que interpretó José, cuando hablaba de dos veces, que esto realmente va en serio. Definitivamente debemos recordar que toda la palabra de Dios es segura, es confiable. Cuando la Biblia habla de profecía, debemos estar seguros que se va a cumplir como tal, pues es la palabra de Dios, ya se ha cumplido a través de la historia, muchas profecías, y las que aún no se cumplen se van a cumplir en el tiempo de Dios. Entonces dice, se reirá y se burlará de ellos, definitivamente. Definitivamente va a haber un castigo. La ira de Dios va a ser mostrada contra todos aquellos que nunca le reconocieron como Señor y Salvador y pusieron sus vidas en Él. Dos cosas esenciales, ¿no? Arrepentimiento y fe. Ambos tienen que estar presentes para que uno pueda ser salvo y el Espíritu Santo ahí hace una obra en la vida de cada persona.
pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es lo que menciona el versículo 6. Definitivamente, para el creyente, el rey de reyes y señor de señores, o bueno, sea para el creyente o no, el rey de reyes, señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano, Él está al control de todas las situaciones, aún al control de esta pandemia por la cual estamos estamos actualmente. Versículos 7 al 9 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces, como haciendo un pequeño recuento, hemos visto dos puntos claves. Primero es lo absurdo de la rebelión del hombre impío en contra de Dios. Segundo, lo que Dios piensa acerca de esto, y Dios se burla de todo eso, pues Él es omnisciente y Él es todopoderoso. Y Él está al control de cualquier situación, y Él es rey por sobre todos. Y vemos cómo su ira va a ser depositada sobre aquellos que nunca sometieron sus vidas a Él. Y en el punto 3 en el cual estamos entrando, ya estamos viendo algo que habla más claramente de la profecía. Está hablando del Mesías. En el versículo 7 dice, mi hijo eres tú. Claramente está hablando de Jesucristo. Mi hijo eres tú. Ahí el Padre le está diciendo a Jesús, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Definitivamente sabemos de que hay muchos pasajes paralelos alusivos a este tema en el Nuevo Testamento. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. No debemos tener duda alguna. No debemos tener duda alguna de lo que la Biblia nos enseña. Y esto claramente nos dice que va a tener la posesión de toda la tierra. Él va a ser rey sobre todo. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. En el Salmo 1 analizábamos que el camino del hombre justo, que podríamos decir que el hombre salvo, es la prosperidad, y el camino del hombre malo, del impío, el que no es salvo, es, llega a perecer. Vemos un contraste ahí. En este versículo que acabamos de leer también vemos un destino del impío, y voy a resaltar principalmente el verso 9, la parte final, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando una vasija es desmenuzada ya no puede volver a reconstruirse. De manera que el final va a ser fatal. El final es irreversible. Ahí ya no hay gracia, en el infierno ya no hay gracia, ya no hay posibilidad de que el hombre se arrepienta delante de Dios y obtenga la salvación y salga de ese lugar. No, ya no puede. El final es eterno. De manera que si en este tiempo en el cual estás escuchando tú aún todavía no eres salvo, Dios te da la oportunidad y Dios te da la gracia para poder acercarte a Él, y Él te recibe si te arrepientes de tus pecados y vas con fe. Y si eres creyente y estás pasando por dificultades, sientes que vas a caer de la senda o tal vez ya te apartaste, Dios es misericordioso y aún nos extiende este tiempo para poder acercarnos, ponernos a cuenta con Él. Versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Lo vuelvo a leer. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Definitivamente, en medio de todo este decreto, en medio de todo lo que se está hablando en este salmo, vemos que la misericordia de Dios es mostrada para los hombres. Aquí dice que los hombres deben ser prudentes, deben admitir la amonestación,
los jueces de la tierra. Entonces eso también va dirigido para todo aquel hombre que está en contra de la voluntad de Dios. Como lo decía hace un momento, Dios extiende su misericordia para que podamos ponernos a cuenta con Él en este tiempo en el cual nos encontramos. Versículo 11: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Antes de poder ver más a detalle el versículo 12, quisiera solamente citar un comentario alusivo a lo que acabamos de leer, y dice así: si aislamos el gozo del temor, se convierte en silencioso. Si aislamos el temor del gozo, se transforma en esclavitud. Definitivamente esos dos elementos tienen que estar presentes. El gozo acompañado del temor. El gozo acompañado del temor tienen que estar presentes en la vida del creyente. El versículo 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Debemos honrar a nuestro Dios en todo tiempo, con nuestra vida diaria, con nuestro ejemplo, en el lugar en donde nos encontremos, glorificándole y alabándole diariamente, todos los días de nuestra vida. Como lo vuelvo a decir una vez más, y insisto con esto, si es que no lo estamos haciendo, hoy es el tiempo adecuado para poder ponernos a cuenta con Dios. Y ahí la parte final del 12 dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Definitivamente hay una bienaventuranza para todos aquellos que depositan toda su confianza, toda su fe en Él. Y qué mejor que en Dios, ¿no? Que los hombres definitivamente, aun en sus mejores circunstancias, pueden fallar de alguna u otra manera. Pero Dios es un Dios que no se equivoca. Él es la roca, Él es nuestro sostén, Él es nuestro castillo, en el cual podemos depositar toda nuestra fe y el cual nunca nos fallará. Depositemos nuestra fe en Él y vivamos cada día para agradarle. Que Dios le bendiga, hermanos. Saludos. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.